Con mi mejor amigo vemos películas muy de vez en cuando. Más que nada porque somos el peor tipo de compañía para ver cine. Cuando uno no está hablando y haciendo chistes malos, los hace el otro. Y cuando no, los hacemos los dos al mismo tiempo. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Una noche nos pusimos a ver una película de anime sin saber con qué nos íbamos a encontrar y nunca me voy a olvidar de que incluso antes de que terminase la primera hora, los dos estábamos totalmente mudos y quietos frente a la computadora. Él no lo dijo y yo tampoco, pero recuerdo que se podía sentir un miedo en el ambiente, como si estuviéramos frente a algo que rozaba lo incomprensible. La película en cuestión, Perfect Blue, de Satoshi Kon. Lo más interesante de Perfect Blue es que técnicamente no es una película de terror, sino un thriller psicológico con toques de fantasía, pero la sensación de miedo que me dejó al verla supera al de la gran mayoría de obras de terror que vi en mi vida. No se trata solamente de los diseños, la animación o la banda sonora, sino de algo mucho más profundo. Perfect Blue trata sobre una idol que abandona el mundo de la música para dedicarse a la actuación, la cual es acosada por un fan demente y visiones de lo que parece ser ella misma provocándola, pero ¿trata sobre eso realmente? Dar una respuesta a esa pregunta sería spoilear la cinta entera, pero hay que entender qué hace a la trama de Perfect Blue tan brillante. Eventualmente, empiezan a pasar cosas que te hacen dudar no solamente de qué está pasando, sino incluso de la realidad misma dentro del universo ficticio. Es decir, la trama termina por desvariar tanto y volverse tan caótica que vos como espectador no estás seguro de qué está pasando, o incluso de quién es esta persona. Es un tipo de terror muy particular porque no solamente deja indefensa a su protagonista, sino que también te deja indefenso a vos, al hacerte dudar incluso de qué está pasando. A esto es a lo que llamo el terror que destruye la realidad y, de buenas a primeras, parece hasta sencillo de hacer, pero requiere de un tipo de narrativa muy especial. Para entender mejor los límites de este concepto, comparémoslo con una obra maestra del terror que elige un camino similar, pero fundamentalmente distinto. Silent Hill 2 parece cumplir con los preceptos iniciales al presentarte monstruos horribles y alegóricos, así como conceptos muy crudos sobre el duelo, la culpa y el no dejar ir, pero aún así no siento que el juego encaje en esta categoría. Mientras estás jugando no entendés mucho de lo que está pasando, pero sabés que en el universo del juego el pueblo existe, sabés que los monstruos existen, sabés que James existe, y estas tres cosas son anclas lo bastante fuertes como para anclarte a una realidad desde la cual empezar a desentrañar los misterios que la obra propone. Por si hiciera falta aclararlo, no estoy criticando a Silent Hill 2. Es una obra maestra de los videojuegos, una obra maestra del terror en general, y claramente la obra no busca generar esta sensación específica que estoy describiendo. Si lo uso de ejemplo acá, es solamente para dejar claro cómo no cualquier narrativa, ni siquiera una tan perfecta como Silent Hill 2, puede o quiere hacerte dudar de absolutamente todo lo que estás viendo. Se trata de hacerte dudar de tus ojos, tus sentidos y de todo lo que crees saber de la obra en cuestión. Para expresar lo poderoso que puede ser este sentimiento, vamos a seguir dentro del mundo de los videojuegos, y ni siquiera voy a alejarme del concepto de secuela de un clásico de culto. Alan Wake 2 fue el juego por el cual me decidí a armarme una PC para jugarlo aunque sea en su calidad más mínima, cosa que finalmente me decidí a hacer este año, y decir que me parece superior al primero en absolutamente todo es quedarme corto. Esto, sin embargo, no es una crítica o un análisis del juego, ya que eso puede tocar en otro video, sino que quiero explicarles cuál es una de las razones principales tras esta opinión que tengo. Para quien no sepa, Alan Wake 2 sigue la trama de la saga después de los eventos del primer juego salido en el 2010. En esta secuela,
Alan desapareció tras los acontecimientos del primer juego hace 13 años, pero una serie de asesinatos ocurridos en la zona de la desaparición llama la atención de Saga Anderson, agente del FBI enviado a investigar qué está pasando. El juego tiene dos historias paralelas entre las cuales el jugador puede ir alternando: la investigación de Saga y la historia de Alan intentando huir del lugar oscuro en donde está atrapado. Las tramas están separadas por capítulos y el jugador puede ir saltando de una trama a otra casi cuando quiera a partir de unos portales que se encuentran en puntos específicos, y el juego no te pone ningún impedimento para jugarlo en el orden que quieras hasta sus fases más críticas ya entrado el tercer acto. Lo que hace la gente normal es jugar un capítulo como cada personaje, pero como yo no soy una persona normal, terminó por darme paja el intercalar a partir de cierto punto porque implicaba recorrerme casi todo el mapa, y por eso terminé por hacer todo lo que me quedaba de una historia antes de pasar a la siguiente. Esto me lleva al tema de este video. Hacer la historia de Saga al principio me ayudó a entender muchos de los misterios que tenía el juego, como de qué se trataba el culto, qué había pasado con Scratch, o hasta dónde llegaba la influencia de los manuscritos de Alan, y por alguna razón me había convencido de que la historia de este último se iba a centrar exclusivamente en su escape. ¡Ah! ¡Cómo me equivoqué! En la trama de Alan, se juega mucho con el concepto de las espirales y las repeticiones, cosa que ya de por sí rompe con la estructura más convencional de la trama de Saga, pero hay todavía más. Cada misterio que se resolvía en la trama de Alan solamente me abría más y más preguntas. ¿Por qué esta persona real en el mundo de Saga es uno o hasta dos personajes ficticios en esta? ¿Qué está pasando realmente con Thomas Zane? ¿Quién es Thomas Zane? ¿Quién es Alan Wake? ¿Por qué no jugué Control antes de esto? Llegado un momento, terminé por perder toda noción de qué estaba pasando, y esto solamente llegó a su punto más alto cuando jugué el capítulo Peli de Zane. Ya de por sí, haber visto la película que proyectaban en ese capítulo me dejó un desasosiego muy marcado, pero verla es enteramente opcional, así que hasta podemos pasarlo por alto. Lo que no es opcional es que, un poco después de eso, tras recorrer el loop de turno, pase esto. ¿Qué dice? ¿Quién anda ahí? Oye, te equivocas de persona. No soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clavármelo. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual de sacrificio abre una salida? No lo hagas. No tienes por qué ser un monstruo. Ya de por sí estaba en ese estado donde me puse a pensar, ¿de verdad voy a matar a una persona indefensa cuando todo lo que llevo matando son poseídos o sombras? ¿De verdad esta es una persona real? ¿De verdad Alan puede salir de acá? Pero el juego terminó por llevarlo incluso un poco más lejos, apenas un par de minutos después, porque pasa esto. Alex Casey, bien hecho. Has jugado tu papel a la perfección. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Todo esto solo tiene sentido dentro de tu mente psicótica. Has cumplido tu función en la historia como personaje de ficción. Trajiste al guionista de la historia. Ahora puedes irte, Casey. No pienso irme de aquí sin respuestas. ¿Qué hacía yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! Y bienvenido también, Alan Wake. ¿Qué diablos? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, Alan Wake. Pero antes, te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adoptado su papel como detective, también eres ficción tú. No les puedo explicar lo nervioso que me pusieron esas preguntas. No era solamente la atmósfera.
era el hecho de que no sabía ni entendía nada de lo que estaba pasando y, para colmo, escuchar a esta cosa preguntar si todo era real solamente verbalizó la duda que yo ya estaba sintiendo. Si Casey era ficticio, ¿por qué Alan no lo sería? ¿Quién dice que el propio Alan Wake no es un invento de alguien más dentro de su universo con algún propósito? Y si es así, ¿cuál es ese propósito? ¿Alan Wake es o no es alguien real? La trama eventualmente termina por responder algunas de estas preguntas, pero este momento fue insoportable para mí, por todas las razones correctas. Este sentimiento puede ser poderosísimo en las manos correctas porque hacerte dudar de tu realidad te deja en el mismo estado de indefensión que el protagonista de turno. Es una forma tan sutil como macabra de romper la cuarta pared porque si vos mismo no sabés qué está pasando, ¿cómo sabes si la trama juega o no con vos? Podría cerrar acá porque creo que ya se entendió lo que creo que es este sentimiento, pero no quiero terminar el video sin hablar desde la película que generó la idea por el mismo, Let's Scare Jessica to Death, dirigida por John Hancock en 1971, la cual es un clásico de culto dentro del cine de terror. La cinta nos cuenta la historia de Jessica, una mujer recientemente salida de una institución mental, la cual se muda junto a su marido y un amigo hippie a un lago montañoso fuera de la ciudad. Ahí conocen a Emily, una ocupa de la casa a la cual invitan a quedarse indefinidamente después de que Jessica ve las buenas migas que tiene con el resto del grupo, pero empiezan a pasar cosas cada vez más raras. Para empezar, Jessica escucha voces que le dicen todo tipo de cosas horribles y pasan a hacerla dudar de todo lo que ve o lo que siente. Encima, Jessica ve cosas que nadie más parece poder ver, o que solamente ven cuando ya es demasiado tarde, y, por si todo esto fuera poco, hay muchos indicios de que Emily podría ser una vampiro. Pero acá es en donde está el verdadero terror de esta película. ¿Qué forma tenés de saber qué está pasando? Las voces suenan reales, las imágenes se ven infalsificables y las pruebas en contra de Emily crecen cada vez más. Pero Jessica es una mujer mentalmente inestable. ¿Por qué esto es real y no un producto de su enfermedad? En manos de muchos otros artistas, esta premisa se volvería genérica y predecible, pero en las manos de Hancock es una agonía constante por muy buenas razones. Jessica está tan indefensa y desconoce tanto su propia realidad como nosotros al mirarla, y la tensión se construye a partir de no saber qué está pasando. De hecho, a diferencia de las obras que cité anteriormente, el final responde mucho menos de lo que plantea, siendo esto un acierto porque nunca abandonás por completo ese estado de indefensión. Si lo que viste es real o no, o qué parte de lo que viste es real o no, es algo que depende únicamente de vos, pero eso realmente no importa. Lo que importa es que, si viste una historia de una vampiro intentando convertir a otros o directamente matarlos, o si viste la historia de una mujer enferma que no tuvo la ayuda necesaria y descendió lentamente a la locura total, es algo que no tenés forma de comprobar por tus propios medios. Y sinceramente, pocas cosas se me ocurren más aterradoras que esto dentro de una ficción. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo esto? Hace años, la leyenda del horror cósmico y para nada racista Lovecraft dijo que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y en donde lo pensamos, eso es hasta obvio. Toda la historia de la humanidad se basó en buscarle un sentido a la vida y al mundo que nos rodea. Desde buscarle una explicación lógica a los fenómenos naturales, hasta las exploraciones oceánicas y espaciales, desde la filosofía hasta las religiones, desde la ciencia hasta el lenguaje. La huella indiscutible de la civilización es la búsqueda por encontrarle un sentido a nuestra realidad, además de catalogarla y denominarla, porque eso es lo único que nos ayuda a conocer lo desconocido y, por consiguiente, a perderle el miedo. Lo conocido nunca va a dar tanto miedo como lo que estamos por conocer. Obras como estas destruyen esa sensación de seguridad dada por el conocimiento. Al experimentar cualquier tipo de ficción, uno asume el pacto tácito de creer que lo que nos están contando es real dentro de ese universo, a lo cual llamamos suspensión de la incredulidad. Este tipo de historias juegan con eso mismo para destrozar la ilusión del pacto que aceptamos y hacernos cuestionarnos:
¿Qué estamos viendo realmente? Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el video. Si lo estás viendo en primer lugar, quiere decir que mi plan funcionó y pudiste ver un nuevo video rápido en lo que me recuperé de la enfermedad que no me dejó grabar lo que tenía planeado. Y si no lo estás pudiendo ver, bueno, me estoy hablando a nadie. Sea como sea, si lo ves, déjame tu opinión o tus recomendaciones en los comentarios. Mientras tanto, te dejo acá 2 videos que creo que te pueden interesar y todos los links que importan en la descripción. Hasta entonces, nos vemos la próxima. Mismo día, mismo canal, nuevo video. No sé de qué va a tratar lo que suba el próximo lunes, pero sí que voy a darlo todo para que lo disfrutes. Soy Ñarla y te deseo una buena semana.